relatos de la fe y varias mujeres que pudieron posicionarse conforme su fe. Amén. Hoy yo quiero comenzar una serie en esta semana, que será la serie de la valentía, la serie de los siervos de Dios. Porque para tener fe se necesita creer. Para alcanzar milagros solo basta creer. Basta tener fe aunque yo no esté viendo el resultado. Pero una de las fe más grandes que nosotros vamos a ver de parte de Pablo en esta semana es la fe que él tuvo para seguir su caminata con Jesús hasta el último momento de vida. El orar de día y de noche, aunque él estuviera encarcelado, propiamente de entregar su vida y de dejar un legado para sus discípulos, que en este caso era Timoteo. Nosotros podemos ver cómo Pablo orientó a Bernabé, cómo Pablo orientó también a Timoteo para que pudieran seguir en la fe. Y una de las bases primordiales que nosotros tenemos que tener fe es para servir, para perseguir hacia adelante y para luchar la buena batalla. Pablo nos relata mucho eso. Y durante esta semana yo estaré meditando en 2 Timoteo. Es un libro pequeño, es un libro corto, que si nos damos cuenta, solo contiene 4 capítulos. 4 solamente. Pero que nos hablan demasiado. Y que nos enseñan y nos enseñarán a cómo ser siervos de Dios. Pero no un siervo trucho, pero no un siervo de apariencia, pero no un siervo de postura, de aparador o un maniquí de la fe, sino un verdadero siervo de Dios. Y me gustaría que me acompañen esta semana para meditar juntos en esta serie de Timoteo. Amén. Antes que todo, si puede agarrar su Biblia, por favor. Vamos a orar, vamos a presentar a Dios esta meditación. Al final de la misma meditación yo estaré saludando a todas las personas que van ingresando en esta transmisión. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Señor nuestro Dios y nuestro amado Padre, mi Dios, yo le pido que en esta mañana sea tu presencia, sea tu espíritu, oh Dios, que nos pueda guiar, que nos pueda direccionar, que pueda hablar con nosotros, oh Dios, y que podamos aprender más y más de tu palabra. Mi Dios, que en esta semana podamos posicionarnos como siervos fieles, como siervos tuyos, y así como Pablo luchó para mantenerse en la fe y llevar el ministerio del Señor en esta tierra, y como pudo también predicar y ayudar a Timoteo, pudo propiamente, oh Dios, llevar esa palabra para que de la misma manera
Señor Jesús, Espíritu Santo, yo le pido, oh Dios, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu, que pueda, oh Dios, guiar, direccionar, mi Dios, en esta mañana. Que sea tu presencia, mi Padre, que pueda guiarnos en cada momento. Habla con nosotros, Padre mío, susténtanos, fortalécenos y guíanos, mi Padre, para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Hable con Dios en esta mañana, pídale a Dios en esta mañana que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios le pueda ayudar, le pueda direccionar en todo momento. Señor Jesús, Espíritu Santo, yo le pido, mi Dios, que el Señor pueda tocar en la vida de todos aquellos, mi Dios, que están en esta reunión y que puedan ser guiados por tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que cree, diga amén. Diga gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Entonces vamos ahora a abrir nuestra Biblia, a meditar en la segunda epístola de Pablo, que es Timoteo. En la segunda epístola de Timoteo, o en segunda Timoteo, vamos nosotros a meditar en esta semana. Hemos escuchado un poquito de este fragmento, hemos escuchado un poquito de esta predicación, porque se ha escuchado hasta como un mensaje motivacional. Exactamente lo que está en el verso 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién aquí ya ha escuchado esa frase? ¿Quién aquí ya ha escuchado esta palabra como motivación, como avivamiento para no apagar nuestra fe? Pero ¿sabemos de dónde viene realmente esta palabra? ¿Sabemos de quién viene y a quién es dirigida? ¿Y por qué hoy vamos a hablar para que nosotros tengamos un espíritu de valentía? Pablo, él en el final del libro de los Hechos, cuando salió de Roma, o lo dejaron salir de Roma, la primera vez que lo encarcelaron fue allí en Roma. En esta ocasión, en esta historia, nuevamente Pablo se encuentra encarcelado otra vez en Roma. Pero en esta ocasión no va a haber una salvación. En esta ocasión Pablo no va a ser liberado, no lo van a rescatar. En esta vez no va a clamar como aquella vez clamó Pablo y Silas, y hubo aquel terremoto. En esta ocasión Pablo estaba ya encarcelado. Y yo estaba meditando en esta noche y parte de esta mañana acerca de la cárcel donde estaba Pablo. Y hoy en día se puede decir que en Roma existe todavía esa cárcel. Era un agujero que no tenía ventanas. No era una cárcel con barrotes, una cárcel donde podía ver la luz del sol, donde podía ver a las personas, no. Era un agujero oscuro y vacío. Y era un lugar donde solamente había un pequeño agujero donde le colocaban la comida y donde prácticamente podía respirar. Yo me imagino el tormento que debió de hacer para Pablo en el tiempo de invierno. Pero Pablo fue un siervo de Dios fiel y verdadero. Fue un siervo de Dios auténtico. Y así él predicó el evangelio y él hizo discípulos. Algo que nosotros tenemos que también realizar. Discípulos que en su final de su caminata, en su final de su historia, él enviaba cartas porque era imposible hablar, y él motivaba, en este caso vamos a ver a un joven Timoteo, que él ya venía de una familia de cristianos, de su abuela y de su madre, pero de su padre no, porque no era judío.
Y en el pasado quien tomaba las decisiones, como hoy en día, era el cabeza de la familia, que era el hombre. Pero la madre y la abuela de Timoteo, junto con Pablo, hicieron que aquel joven Timoteo se levantara, saliera fuerte y firme, porque Dios quería hacer algo grande en él. Él estaba cuidando de una cierta parte de la iglesia en Éfeso, si no mal me equivoco. Pero él tenía que ser un hombre más motivado, un hombre más fuerte. Él era un hombre pasivo, él era un hombre de Dios, pero necesitaba despertar en él aquel fuego que Dios había colocado en el propio Timoteo. Amén. Y vamos juntos a meditar lo que está aquí en la palabra de Dios. Vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre, y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Puede dejar el versículo en pantalla? Bueno, primer punto, nosotros vamos a ver que Pablo, él hace una carta dirigida para Timoteo, para el amado Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo como su hijo. La Biblia no relata cuántos años Timoteo él tenía, pero era un joven, un jovencito, un chavalo, un pimpollo, ¿no? Es casi como les dicen en Argentina, creo, en Uruguay. Jovencito, así como el pastor, más joven, ¿no? Entonces, él tenía a su líder, él tenía a su mentor, él tenía a su ejemplo de la fe, que en este caso era Pablo. Timoteo, él ya venía con una conciencia de la fe a causa de su madre Eunice y de su abuela Loida, dos mujeres de fe que, a pesar que su padre no era cristiano, que a pesar que su padre no creía en Dios, ellas inculcaron en la vida de Timoteo una vida de santidad, una vida de reverencia, una vida de servicio a Dios. Y después Pablo vino a concluir ese sello, vino a motivar a Timoteo, vino a levantar a Timoteo para que él no solamente fuera un siervo de Dios, no solamente fuera un cristiano, no solamente fuera un hombre que tenía una fe en Jesús, sino que además de eso lo pudiera servir en su caminata, en su vida. Y en esta circunstancia que Pablo se encontraba encarcelado en Roma, él hacía algo que muchos no hacen en una situación de dificultad: orar. Pastor, yo oro, pero ¿será que oramos de día y oramos de noche? Pablo en la cárcel, él oraba de día y él oraba de noche. Pastor, pero Pablo estaba tranquilito, era muy fácil estar en la cárcel y orando. ¿Será que será fácil estar en la cárcel y orando? Lo que Pablo hizo fue orar de mañana y de noche.
Y también los estudiosos, la ciencia nos dice que Pablo tenía una lista, un listado de las personas más cercanas, de las personas más amadas para él, que él oraba y repetía sus nombres. Que en todas las oraciones que él hacía por la iglesia, que él hacía por él, que realizaba, siempre relactaba aquellos nombres, aquellas personas amadas que él cuidaba. De una parte ya vemos aquí el cuidado perfecto de Pablo para la iglesia y para sus hijos, para sus siervos, para sus discípulos. Eso hace un mentor, eso hace un hombre de Dios. El hombre de Dios no manda, el hombre de Dios no deja a la deriva las ovejas. El hombre de Dios no es un hombre que solamente es respetado por su postura de obispo, de pastor, de levita, de diácono. No, el hombre de Dios no se basa por el título. El hombre de Dios se basa por lo que hace, por las oraciones, por las palabras, por su ejemplo. Yo recuerdo y hasta hoy yo tengo mucha consideración con un pastor que lo tendré hasta que Dios permita, de que Él siempre estuvo ahí para mí, de que Él siempre me apoyó. Yo como pastor en el ministerio, en estos años que llevo de ministerio, yo he trabajado con muchos pastores, con muchos líderes. Muchos buenos, muchos malos, muchos medianos, muchos ejemplos. Pero realmente aquí nos podemos dar cuenta que Pablo era un siervo de Dios fiel, un líder ejemplar. No un líder que mandaba, un líder que siempre le estaba colocando el pie o siempre le estaba reclamando en vez de ayudarle. Un líder que siempre estaba ahí a la disposición y aunque él estaba mal, aunque él estaba encarcelado, él no estaba viendo para él estaba viendo para seguir el ministerio, la palabra de Dios. Amén. Usted me comprende, usted me acompaña, coloque aquí en los comentarios si va siguiendo esta transmisión, por favor, esta meditación. Y bueno, acá dice en el verso 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo, él sabía que Timoteo no tenía una fe fingida, una fe actuada, una fe de decir yo te sirvo hoy pero mañana yo no te serviré, una fe de apariencia. Hoy vemos que Timoteo, él tenía una fe genuina, una fe idéntica, auténtica más bien. Esa es la fe genuina. Es una fe que no aparenta, es una fe que no es falsa, es una fe que no es hipócrita, es una fe que no es de doble sentido, no es una fe que espera algo y que cuando lo tiene se va. Timoteo tenía, y Pablo veía que Timoteo, el joven Timoteo, tenía una fe auténtica. Es una fe que nosotros debemos de tener. Y este pasaje de Pablo, este pasaje de Timoteo nos enseña mucho que todo comenzó por la madre. ¿Cómo se llamaba la madre? Coloque aquí en los comentarios. ¿Cómo se llamaba la abuela de Timoteo? No vea la Biblia, a ver si usted está poniendo atención cómo se llamaba la madre y cómo se llamaba la abuela de Timoteo. Todo comenzó desde la casa, todo comenzó desde la familia. Timoteo no conoció la fe en la calle, Timoteo no conoció la fe por Pablo, Timoteo conoció la fe por la madre y por la abuela. ¿Sí están colocando o no? Híjole, a ver, ahorita van a poner. Entonces, es algo que nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que inculcar a nuestra familia. Algo que nosotros debemos de siempre implementar esa buena semilla es desde casa.
sus nietos. ¿Quién tiene nietos aquí? ¿Quién tiene hijos aquí? Esos hijos, esos nietos mañana crecerán. Ellos son el futuro de esta vida. Nosotros vamos a partir un día de esta vida. Ellos quedarán si es que Dios no regresa antes, ¿no? Pero yo quiero saber qué nosotros hemos inculcado a nuestra familia. Yo meditando en este pasaje propiamente, yo me hice esa pregunta que yo he inculcado a mi hermano, que yo he inculcado a mi padre, a mi madre, que yo he inculcado a mi esposa, a mi suegra, a mis cuñados, que yo he inculcado en ellos. Porque es fácil que ellos conozcan a Dios afuera por un predicador, por un pastor, por X o Y motivo. Pero qué mayor dicha, ¿no? De que nosotros podamos decir como la madre de Timoteo, que era Eunice, y como la abuela, que era ¿quién? Loida, exactamente así como el señor Carlos Farías dice, señora Jimena también, ella dijo, señor Horacio, señora Elena, señora Adela, exacto. Así como estas dos mujeres de Dios pudieron anunciar, pudieron enseñar, yo me imagino, la Biblia nos relata que la madre y la abuela, Loida y Eunice, se juntaban en la sala y lo poco, lo mucho que ellas sabían enseñaban a Timoteo. Un joven dispuesto a ser usado por Dios, un joven con experiencias, con una expectativa muy grande. Entonces no fue Pablo que le hizo conocer a Jesús a Timoteo. Fue desde su casa, fue desde su base. Y yo quiero hacer esta pregunta para usted. ¿Qué hemos inculcado en nuestra casa? Y no solamente en el ámbito de la fe, señor, señora. En todos los ámbitos, en todos los ejemplos. Hay niños, hay jóvenes que van madurando en la calle, que van aprendiendo cosas en la calle, que van aprendiendo cosas con los amigos. Ellos le dicen en la vida cotidiana que uno lleva. Pero usted como padre, como madre, como abuelo, como abuela, usted tiene una gran responsabilidad, así como Loida y Eunice, de sembrar la buena semilla en sus hijos y en sus nietos. Que Dios es el que pone el crecimiento, que es el pastor que enseña como está enseñando Pablo, pero ya uno sale con una base. Qué mejor dicha de poder conocer a Dios por nuestra familia y reafirmarnos en la iglesia, reafirmarnos por un hombre de Dios. Amén. Y Pablo termina en el verso 6 diciendo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Él ya era lleno del Espíritu Santo, Timoteo ya era bautizado con ese fuego, con ese poder, como dice el libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pablo impuso las manos sobre Timoteo y sobre sus discípulos y ministró el Espíritu Santo sobre la vida de ellos. En este caso, Timoteo ya tenía el Espíritu Santo, pero Pablo le dijo que avivara, que reavivara ese espíritu que estaba en él. Verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mi preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras,
sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Verso 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guardar el buen depósito por el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron. Verso 15, recuerde mucho esto, márquelo, subráyelo para no olvidar. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y se avergonzó de mis cadenas. Y no se avergonzó, gracias, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfesos, tú lo sabes mejor. Amén. Nosotros vemos que en el segundo viaje de Pablo, que exactamente fue donde se encontró a Timoteo. En ese viaje misionero que Dios permitió que Pablo visitara, fue ahí en el lugar donde Timoteo y Pablo se encontraron. Pero estas frases que vimos, que no deje apagar el fuego, que avive el espíritu, que lo avive, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Yo estaba viendo aquí y hasta yo hice una anotación, que si usted lee primera y segunda Timoteo, encontraremos no menos de 25 diferentes lugares donde Pablo anima a Timoteo a ser valiente, a no huir de las confrontaciones, a levantarse cuando debe levantarse y a ser fuerte. Esto era algo de Timoteo, siendo la persona que necesitaba escuchar. No solo faltó para Timoteo escuchar como le dijo Dios a Josué: esfuérzate, levántate y sé valiente. Pablo, en las mismas palabras se puede decir, pero siempre le decía que avivara el fuego que había en él, que se levantara, que siguiera, que las luchas, que los problemas, que las tribulaciones, que las cosas que Pablo estaba enfrentando y que Timoteo iba a enfrentar, no eran señal para él desistir. A lo contrario, que Pablo, él estaba dando esas palabras para que Timoteo viera el ejemplo de él, que él siempre fue un siervo fiel, que él siempre fue un siervo verdadero, que él siempre fue un siervo recto ante los ojos de Dios, que el fuego que estaba dentro de Pablo siempre estaba avivado, no solamente en la gloria, no solamente en el momento feliz, en la cárcel, en la persecución. Recuerda que en el libro de Hechos la Biblia habla que apedrearon a Pablo. ¿Quién recuerda? Prácticamente mataron a Pablo. Si hacemos un estudio de Pablo, híjole, solamente vamos a ver golpe tras golpe, cárcel tras cárcel. Híjoles, parece que Pablo recibió lo peor. Pero realmente Dios, Él escogió a ese hombre
por su valentía, por su fuerza, por su guía, de lo que él hacía antes. ¿Me comprende? Usted ve cómo es esa visión de un hombre de Dios. No hablar por hablar, no predicar palabras, no pasar mensajes, no pasar lecturas. Lo que Pablo estaba pasando para Timoteo era lo que él estaba viviendo. Él estaba vivando su fe en los momentos más difíciles. Usted como siervo de Dios, yo como siervo de Dios, usted como sierva de Dios, nosotros debemos de animar, de motivar, de orientar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra pareja, para que se mantengan en la fe, aún con las deudas, aún con las enfermedades, aún con las dificultades. Dios, Él quiere hacer de usted un Pablo, un siervo fiel y verdadero. Y Él quiere hacer en las nuevas generaciones un Timoteo, hombres jóvenes, hombres de corazón puros, hombres verdaderos que lleven y sigan ese ministerio. Saulo, que era conocido antes de ser Pablo, él era un hombre agaz. Él era un hombre muy fuerte, un hombre que defendía la causa de Cristo, pero a la vez de su forma y perseguía, mataba a los cristianos. Pero cuando Dios lo transformó, Dios lo cambió, hemos visto que él pasó por muchas pruebas. Antes todo el mundo le tenía miedo, ahora parecía que Pablo cambió y que todo le pasaba a Pablo. Como miércoles pasado meditamos y dijo Pablo, he luchado, he recorrido la buena batalla, pero he tenido mi fe, me he mantenido en la fe. Esta carta es una de las últimas cartas, si no mal me equivoco, de Pablo. Pero esta carta no es de despedida, esta carta no es de sufrimiento, esta carta no es de tristeza, porque sabe que su final está cerca y será crucificado. Sino que realmente esta carta de Pablo era para recordarle a Timoteo que lo que tenía dentro era el Espíritu Santo, era el fuego de Dios y que no podía ser apagado. 2025 se está yendo, el tiempo está pasando, personas están partiendo de este mundo, están muriendo. Y lamentablemente la mayoría se está yendo al infierno. La mayoría se está perdiendo en la fe. La mayoría está perdiendo su fe porque no han visto milagro. Lo que Pablo quería en Timoteo es que se mantuviera firme y así poder seguir el legado de Jesús. No era legado de Pablo, era realmente el legado de Jesús que Pablo tenía que seguir. Usted ve que este versículo 7 que yo dije al principio, que muchos predicadores lo ocupan como un mensaje positivo, como enciende el espíritu que está dentro de ti, enciende la palabra, enciende el fuego y una motivación para los hermanos que dirán, aleluya, gloria a Dios, es un buen momento para inflamar mi pecho de fuego y seguir adelante, pero es emoción. Realmente hoy hemos conocido de dónde viene ese tan famoso pasaje motivacional. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder y de dominio propio. ¿Puedes colocar nuevamente? Porque no nos ha dado Dios, verso 7, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Todas esas palabras fueron dichas para el amado Timoteo, para aquel muchachito, para aquel joven que necesitaba mantenerse en la fe. Él ya estaba en la fe. Él era un hombre pasivo, él era un hombre quieto, él era un hombre manso, pero necesitaba realmente ser un hombre audaz, un león, un hombre que tiene que tener avivado su fuego
para que todo lo que venga, él hubiera soportado y vencido. Y Pablo estaba tranquilo porque había hecho la buena batalla, había hecho lo que Dios le había mandado y él ya había tenido la dicha de estar en la eternidad. El día que nosotros partamos de este mundo podemos decir que la semilla fue sembrada en nuestra familia y que la buena batalla la hemos terminado y hemos mantenido nuestra fe, y hoy estaremos yendo a un mejor lugar, que es morar, vivir con el propio Dios. Qué mejor dicha, ¿no? Qué mejor palabra poder repetir eso. Pero hasta que llegue tenemos que trabajar en nuestra fe, tenemos que avivar el espíritu que hay en nosotros, el fuego que hay en nosotros, y también ayudar, porque realmente nos hace falta mucho. Realmente estamos muy lentos. Realmente nos hace falta ganar más almas. Son más las almas que se están perdiendo que las que se están ganando, porque faltan Timoteos, faltan Pablos que asuman ese rol de hombre, de mujer de Dios. Pero hay poquitos y necesitan ser más para llegar y alcanzar la mayor dicha, que es la celestial. Amén. Yo quisiera orar en este momento. Yo quisiera pedirle a Dios por usted, siervo, sierva de Dios, que el propio Señor Jesús, Él pueda tocar en su vida. Y que nos ayude, como pusimos esta linda canción en el inicio, vamos a ganar almas. Pero ¿cómo ganar almas si nosotros no hemos ganado la nuestra? ¿Cómo ganar almas? ¿Cómo anunciar el evangelio de Jesús si propiamente en las tribulaciones yo he dudado? Hagamos como Pablo, que aún encarcelado oraba de día y de noche. Amén. Colóquese de pie, de favor. Cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios en este momento. Señor nuestro Dios, Señor nuestro Padre, podríamos haber dicho más y se pueden decir más acerca de Pablo y de Timoteo. Pero mi Dios, estas palabras que fueron dichas, yo sé que fueron inspiradas y guiadas por ti. Por eso, mi Padre, yo le pido que en esta mañana el Señor nos haga analizar, nos haga recordar a todos nosotros qué realmente hemos hecho, qué realmente, oh Dios, hemos realizado en esta vida. Mi Dios, porque la fe no solo sirve para conquistar, como estuvimos hablando semana pasada, sirve para mantenernos en la fe, sirve para mantenernos nuestra confianza en Dios, sirve, oh Dios, para poder seguir hacia adelante. Por eso, mi Padre, así como Pablo orientó a Timoteo que no dejara que ese fuego se apagara, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía, de amor y de dominio propio. Es lo mismo, Dios, que yo le pido en la vida de este pueblo, en la vida de esta iglesia, en la vida de cada persona que nos está acompañando, ya sea en vivo o en diferido en esta oración matutina, Padre mío. Reaviva el fuego, reaviva la esperanza, reaviva la fe, oh Dios, que hay en esta persona. Mi Dios, quien ya tenga el Espíritu Santo, quien no lo tenga, que reavive, oh Dios, aquello que está dentro de nosotros, aquello que el Señor puede hacer para que nosotros nos mantengamos firmes, nos mantengamos hacia adelante. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, haga una renovación, haga un avivamiento en su iglesia, haga un avivamiento en cada persona, oh Dios, que nos acompaña, en cada siervo, en cada sierva tuya, oh Señor Jesucristo. Opera, mi Padre,
no solo milagros, no solo hazañas, sino haga, oh Dios, nuestra mayor dicha, que es poderte adorar, que es poder decir en las batallas, decir en las luchas, decir en la enfermedad, decir en la miseria, decir en los pleitos, gracias, oh Dios, porque aquí yo estoy de pie. Gracias, oh Dios, y aquí yo te alabo. Gracias, oh Dios, y aquí yo te glorifico. Tú eres un Dios poderoso, un Dios digno de ser exaltado, glorificado. Gracias, oh Dios, por colocar tu Espíritu sobre nosotros, y enciende ese Espíritu, enciende esa llama. Aquellos que ya lo tienen encendido, que ya está avivado, no dejes que ese fuego se apague, oh Dios. Y aquellos que aún lo están buscando, que el Señor lo traiga, que el Señor lo dé, Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, así como Pablo impuso las manos y ministró el Espíritu Santo sobre Timoteo y sobre sus discípulos, en esta ocasión no ministramos con las manos, con la imposición de manos, pero usted que tiene el Espíritu Santo, sea avivado, sea avivada, reciba ese avivamiento, reciba esa fuerza, reciba ese poder que viene de los cielos. Usted que no tiene el Espíritu Santo, pero que está deseando de recibirlo, yo ministro el Espíritu Santo sobre su vida. Reciba el Espíritu Santo ahora, reciba ese espíritu de poder, ese espíritu de amor, ese espíritu de dominio propio. Recíbalo ahora, en el nombre de Jesús. El poder del Espíritu Santo le envuelve, le llena, le purifica, le levanta en esta mañana para las batallas, para las guerras, para enfrentar los gigantes, para enfrentar las persecuciones. Aviva su iglesia, Padre mío, reavive a su iglesia, a su pueblo, a nosotros, en el nombre de Jesús. Reciba ahora ese don, ese poder, esa dicha de Dios a través de la fe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que cree, diga amén. Diga gracias a Dios. Amén. ¿Usted cree? Esa es la fe. La fe es como un rayo, nosotros no lo vemos, solo lo escuchamos cuando el rayo ya cayó en tierra. Esa es la fe es como un rayo. Si usted no estaba atento, el rayo pasó y no vuelve más. Pero si usted estaba atento, el avivamiento, el Espíritu Santo ha de poseer su vida en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero hacer una oración más antes de terminar. Y antes de terminar, yo quiero en esta semana, además de meditar en este pasaje de Timoteo, en esta serie, en esta carta de 2 Timoteo, en esta semana nosotros vamos a orar por todos los fieles diezmistas. Porque en este domingo 2 de noviembre ya comenzamos un nuevo mes. El mes de noviembre, el antepenúltimo mes de este 2025. Y estaremos consagrando a todos los fieles diezmistas, a todos los fieles ofrendantes, a todos los patrocinadores de esta obra. Que así como Pablo han asumido ese compromiso de poder ser fieles a Dios. Pablo fue un siervo de Dios que predicó, que anunció el Evangelio. Hoy en día nosotros podemos ser usados de diferentes formas. Muchos son usados para predicar, muchos son usados para evangelizar, muchos son usados para llevar un alimento, sin desmerecer a ninguna iglesia, ninguna institución, que hacen un trabajo social, hacen un trabajo en los hospitales. Y hay muchos también que se dedican y que sirven a Dios con sus diezmos y con sus ofrendas.